Vamos a conversar ahora del narcotest. ¿Lo he escuchado? Ha debutado ya y estamos con el mayor José Cárcamo de la primera comisaría. ¿Cómo está, comisario? Gusto saludarlo. Don Raúl, ¿cómo está? Buenos días. Bien, pues. Una vez más estamos acá en su canal, gracias por la invitación. Una vez más para conversar. Y anda acompañado hoy día. Muy bien acompañado, aquí con Camila Pacheco, coordinadora de Comunal de Senda. ¿Cómo está, Camila? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí. Vamos a conversar de este tema, a ver Vamos cómo, a conversar, cómo han sido las primeras evaluaciones, qué dicen los que lo aplican, qué dicen los que son aplicados, en fin. ¿Cómo le fue con el narcotest? Bien, mire, el narcotest entró en vigencia ya a contar de las 0 horas del día jueves a nivel nacional. Bueno, ya es de conocimiento, 17 equipos a nivel nacional, 12 quedaron en la región metropolitana, 1 en la región del Maule, y el que se va a ir rotando por todas las provincias y comunas de la región del Maule. Debutó favorablemente para nosotros en la ciudad de Linares el día jueves, donde desarrollamos un evento de lanzamiento junto con Camila, con la coordinadora regional también, el alcalde, y un servicio que se implementó en la ciudad, en la comuna de Linares, respecto a los controles de este tipo de conductores que podrían ir haciéndolo con este tipo de sustancias. ¿Y cómo estuvo? ¿0-0? 0-0. Ah, eso ya es fantástico. 0-0. La verdad que a nivel nacional sí hubieron algunos resultados, se detectaron algunos conductores que lo hacían bajo las determinadas sustancias ilícitas al conducir. La verdad que deberíamos partir un poco para comentar de qué se trata, cómo funciona. Veamos de qué se trata. A ver, lo que uno se imagina, pero uno se imagina, el consumo de droga, depende de cuando consumo, se produce un cerrito ahí, una curva. Entonces, entre más consumo, más alta la curva y más me dura el efecto también. Exactamente. Bueno, esta es una disposición legal que ya está funcionando hace bastante tiempo atrás, que lo considera la ley 18.290, la ley de publicada en el año 85, donde ya considera el tema del alcohol y la droga en la conducción. Por tanto, nosotros ya hace mucho tiempo que venimos haciendo control respecto específicamente en la conducción bajo el efecto del alcohol, o detección en conductores haciéndolo en estado de ebriedad. Claro, eso los conocemos más, porque no saben cómo actúa. Exactamente, es más conocido, y son los alcotests que se desarrollan principalmente en controles rutinarios o a raíz de un accidente de tránsito donde hay que practicar el alcotest para saber si la graduación de alcohol que portaba en la sangre. Y hoy en día, ya con la entrada en vigencia del tema del narcotest, que viene a ser un instrumento que apoya a esta norma de detección de conductores con sustancias ilícitas, que dentro de ellas tenemos 5 sustancias que nos permite detectar, que son cocaína, pasta base, marihuana, óxido y anfetamina. Por lo tanto, son esos 5 tipos de drogas que podría detectar. Exactamente. El control viene siendo más o menos similar a un control rutinario. El carabinero que va a hacer es detener un vehículo, tiene que estar acompañado del equipo correspondiente, que va a ser una ambulancia, un médico y el equipo detector de este tipo de sustancias. Bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia para ustedes, Camila? Bueno, la experiencia ha sido exitosa a nivel regional y comunal. Acá en la provincia de Linares no hubo casos con conductores que hayan presentado consumo de sustancias. Se hicieron alrededor de 200, digamos, análisis. No... es una buena muestra, o sea, 200 y 0, me parece. Exacto, entonces consideramos que como herramienta de disuasión también del consumo ha sido exitoso, porque lo que se busca finalmente a través de esta herramienta, por un lado, es disminuir los accidentes de tránsito producto del consumo de sustancias, ya sea alcohol o las drogas antes mencionadas, incluyendo dentro de la cocaína lo que es la pasta base, al ser un derivado también de la cocaína, ¿ya? Y un elemento disuasivo, porque lo que se busca, ¿cierto?, es mejorar o aumentar la seguridad de las personas, especialmente la seguridad al momento de conducir. Y es disuasivo, ¿cierto?, porque las personas, para poder conducir de manera responsable, van a decidir a consumir menos sustancias, o van a decidir no conducir si van a consumir.
Entonces es un elemento disuasivo que ha sido, por lo menos este fin de semana, ¿cierto?, exitoso para nosotros en el darnos cuenta que las personas que se hicieron las análisis no resultaron con consumo de sustancias. ¿Esto fue así al azar o cómo fue las muestras, estas 200 muestras? Son controles rutinarios. O sea, alguien viene, levanta la mano, no sabe quién viene. Un control aleatorio, donde el funcionario de Carabineros que está controlando detiene a la persona y le solicita. Ahora, son determinados requisitos para poder ejercer este instrumento. El alcotest tiene que tener, primero, se le hace un control rutinario, se leen los documentos, si hay presencia, hay ciertas características que pueden evidenciar al conductor ante el funcionario carabinero que está haciendo el control, ya sea rostro congestionado, incoherencia al hablar, y al conductor tiene que bajarse, se le pide que descienda del vehículo, se le hace una prueba mecánica donde se le hace caminar, ve si tiene la capacidad para poder hacerlo. Como le decían antes. Claro, pero son acciones que tenemos que hacer para poder determinar básicas antes de hacer el alcotest. Evidentemente, si uno detecta en el control, ahí se nota inmediatamente si hay consumo, porque el hálito alcohólico ante un consumo ya es evidente. Ahora, si tiene una de estas características, ya sea que esté desconcentrado o algunos otros tipos de rasgos físicos, va a permitir que el carabinero, ¿cierto?, le aplique el narcotest. El narcotest. O sea, no es a cualquiera. Si yo voy ahí manejando, puede que sí me diga. Evidentemente. Así que ese es el procedimiento. Se le hace una muestra salival. Esa muestra se introduce dentro de este equipo de detector. Después de unos minutos hace el análisis en forma instantánea y arroja resultados. Si tiene algún resultado positivo dentro de estas 5 sustancias que están determinadas, pasa al siguiente proceso, que es a la ambulancia, en donde hay un médico que va a hacer la muestra sanguínea respectiva. O sea, iba a tener varios minutos para... Sí. Varios minutos. Bueno, ¿cómo lo tomó los usuarios? En general la recepción fue buena por parte de la comunidad, en el sentido de que buscamos proteger a los conductores, ¿cierto?, a los peatones también, que se pueden ver implicados en accidentes de tránsito. Obviamente personas que tienen ciertas resistencias frente a la toma de muestra por el riesgo que conlleva. ¿Pero qué riesgo conlleva? El salir positivo, a algunos le genera si un poquito yo de no he consumido temor. nada, no debería salir positivo. Bueno, digamos, entonces... El que nada hace, nada teme, pero hay Claro, personas pero que tienen un poquito más de resistencia. En general fue una buena acogida. Cabe destacar que este lanzamiento a nivel regional se hizo también acá en Linares, porque el convenio lo firmó la Ilustre Municipalidad de Linares, lo firmó el alcalde Mario Mesa Vázquez, y es de cobertura regional, ¿ya? La ambulancia se va rotando en las distintas comunas y ese trabajo lo coordina directamente Hacienda Región del Maule con Carabineros para hacer los distintos controles. Claro, y esto tiene un tiempo... Claro, hay gente que le ha pasado con el asunto del alcotest, que claro, no sé, en la noche toma harto y después tiene que hacer a las 6 de la mañana, pero todavía le marca. Sí, evidentemente tiene un tiempo que permanece dentro del torrente sanguíneo, y va a depender también de la contextura física. Son varias variables que influyen respecto a la dosificación, pero más allá de los efectos que pueda producir lo que viene, este instrumento que viene a incorporarse en el tema de la prevención de la conducción, son los resultados que puedan que se tienen a la vista con los distintos tipos de accidentes que hemos tenido, donde se busca evitar accidentes fatales. En definitiva, un accidente uno es un accidente, no lo espera, pero hay que reducir los riesgos, y evidentemente la conducción con el alcohol no van de la mano. Claro, que si alguien se droga en la noche, no sé, 8, 9, 10 de la noche, 12 de la noche, eso no es que se termina en un rato, o sea, le va a durar no sé cuánto, pero bastante. Tiene un periodo determinado de Claro, duración. Depende del tipo de ahí? sustancia. También algunas recomendaciones que podemos hacer a los conductores es que si toma algún tipo de medicamento, le consulte a su médico si esos medicamentos tienen o no algunos de los elementos, por ejemplo, opiáceos,
¿Por qué? Porque si bien el opiáceo es una droga, también está incorporado algunos medicamentos que lo pudiera llegar a marcar. Entonces es importante que si toma algún tipo de medicamento le consulte a su médico para evitar cualquier tipo de inconveniente. Claro, puede andar hasta con la receta, esto tomo, pero eso es conversable, o sea, no es que, Claro. a ver, ¿qué pasó? Pues esto marca y qué consume usted, vamos viendo. Así es. Hay tantas cosas, yo creo que es sumamente peligroso, sí, conducir con drogas, con alcohol, así que es un trabajo que hay que hacerlo. Es un trabajo que, bueno, en conjunto con Senda y con todos los organismos respectivos que estamos en campañas para, la idea es reducir al máximo, ojalá cero, el tema de la accidentabilidad con resultados fatales. Evidentemente, como les señalaba anteriormente, el tema de la conducción bajo los efectos del alcohol o droga impacta directamente en la conducción y aquí no estamos ajenos, tenemos una estadística bastante alta respecto a accidentabilidad, la conducción bajo los efectos del alcohol principalmente o en estado de ebriedad no es menor, por lo tanto aquí viene la sugerencia y prevenir a la ciudadanía en evitar ingerir alcohol al conducir. Ahora, yo creo que en el alcohol pasaba en los días sábados, en la noche, las posibilidades son mucho más altas que un día martes a las 10 de la mañana, digamos. Entonces, claro, los chequeos a veces lo hacen más de noche y los accidentes son mucho más en Claro. la noche de los... En la madrugada. Claro, en la madrugada. Sí. Respecto a eso, sí, se da principalmente por el uso de donde se generan los fines de semana, días jueves, viernes o sábado, donde... Semana bien larga ya, pues. Claro, pero tenemos en todo ese rango claro, se de parte días. harto. Igual lo importante es que el narcotest nos invita un poco a reflexionar sobre la percepción de riesgo que se tiene frente al consumo de drogas. Porque, por ejemplo, nosotros trabajamos en distintas instancias, establecimientos educativos, en empresas, y por lo general la respuesta, por ejemplo, de los usuarios nuestros era, pero el alcohol genera accidentes. Claro, el alcohol genera accidentes, pero no teníamos la herramienta suficiente para saber si esos accidentes también estaban solapados por otro tipo de sustancia. Ahora la tenemos, ahora vamos a tener la estadística clara de que realmente los accidentes no solo son por consumo de alcohol, sino que por muchas otras drogas, ¿cierto?, que detectan el narcotest. Y Ahora, así en un también caso vamos de accidente, ¿cómo lo van a hacer? ¿Van a hacer el alcotest, el narcotest y todo, no? Claro, o sea, en la primera etapa lo que pasa es que cuando hay un accidente, el primer control que Carabineros tiene como equipo permanentemente son los intoxilizers, que es el detector de alcohol, para poder determinar si el accidente en primera instancia hubo presencia de alcohol o no. Posteriormente, el proceso siguiente es derivarlo, hacer la alcoholemia al servicio médico o en un servicio de urgencia donde se le hace una muestra de sangre y luego se tiene su proceso respectivo para determinar, y ahí ya para determinar si hubo presencia de alcohol o otro tipo de sustancias que se arrojan en el proceso después de investigación y la persecución respecto al procedimiento, si es en Ministerio Público, si hay participación con lesiones graves o muerte, o juzgado de policía local si son lesiones leves. Bueno, es una experiencia, ustedes llevan años con el nombre anterior, como sea, pero combatiendo las drogas, el alcohol, o sea, todo eso. Sí, llevamos años trabajando en esto. La invitación en el fondo a la comunidad es a cuidarse, a cuidarnos, a tener estilos de vida saludables. Y lo que uno en el fondo espera, puede ser un poco utópico, es que nadie consumiera sustancias, pero si lo decides hacer, que sea con responsabilidad, ya evitando accidentes de tránsito, evitando la conducción en estado de consumo. Y si vas a consumir, ojalá pasar las llaves para evitar cualquier tipo de accidente, porque no solamente se va a afectar a la persona que consume, sino que también el resto que muchas veces ni siquiera está relacionado con esa situación. Exactamente, pero también muchos andan a pie por la calle, los chocan, en las carreteras, es peor. Sí, tenemos un alto índice también de conductores, de peatones que lo hacen. Bueno, hay ciertas características y fenómenos que ocurren ahí, aquí principalmente los peatones que lo hacen en estado de ebriedad. Hoy día tuvimos un accidente, o sea, se desarrolló un accidente en Santiago en el acceso sur, donde falleció a raíz de una persona que cruzó la ruta donde no estaba permitido,
un motorista lo impactó, ambos arrolló al peatón, el motorista cayó y un vehículo viene detrás y arrolla al motorista. Dos personas muertas en cadena. Situación que podría no ser menor acá, porque también tenemos rutas donde hay alto flujo vehicular, lugares que no están bien iluminados, por tanto el riesgo es permanente. Eso si le sumamos caminar o andar peatones, personas que lo hacen bajo los efectos del alcohol o alguna droga, y con ropas negras a veces, que claro, entonces podría incidir en un desenlace fatal. Claro, nosotros siempre hacemos llamados aquí, por ejemplo, cuando uno va a Palmilla, cuando uno por ahí en el Ajillo. En el Fiesta del Ajillo. Entonces, claro, uno va, ese camino dice 70, tengo entendido. Ya, pero uno viene a 70 y la gente del sector se acostumbra a que hacen a 70. Pero cuando alguien le pone 120 a ese, el que va a cruzar lo ve lejos, pero... Claro. Y ahí no hay pasarela, así que el que vive de un lado a otro tiene que cruzar, ¿no? Exactamente. Y el diseño vial, que es una zona ya un poco más rural, impide un poco que... No podemos tampoco estar construyendo pasarelas cada 100 metros, entonces puede. se da esta situación. La gente va a ir a un kilómetro para dar la vuelta. Y dependiendo de las condiciones climáticas también afecta las variables de la conducción, por lo tanto aquí la principal responsabilidad es del conductor, pero también del peatón. Claro. Aquí los dos tienen, ambas personas tienen responsabilidades del peatón de cruzar. Si voy a cruzar en una zona que efectivamente no podría hacerlo, tengo que aumentar aún más el resguardo para poder hacerlo, ver bien si viene un vehículo, y si viene un vehículo esperar que pase y no venga ninguno para poder cruzar. Claro, pero dijimos Palmilla, pero tenemos Hierbas Buenas, tenemos el embalse Ancoa, tenemos Yepo, tenemos Parimávida, o sea, para cualquiera de los lados que salga el Guapi, se va a encontrar con lo mismo. La misma situación es por la cantidad de caminos que tenemos, de localidades. Claro. Y como lo han pavimentado, ahora tendemos a andar aquí todos carreteras. Exactamente. La modernización, tener buenas carreteras, eso trae una consecuencia, el aumento de la velocidad, a pesar de que están reguladas, pero aún así el exceso de velocidad está permanente. Y el problema es que los pollos, los chanchos, las cabras no saben de esto, así que ellos cruzan como han cruzado siempre en las calles, o sea, los caminos rurales. Pero aún así eso puede generar un accidente, porque claro, puede ir el conductor y de pronto aparece improvisto un cruce de un animal, claro, genera dependiendo de la velocidad que lleve el conductor, va a generar un volcamiento, un accidente que podría ser hasta fatal. Y si eso lo hace con alcohol, con drogas... Obviamente, porque todas las drogas alteran también los sentidos, la capacidad de reacción, las personas se pueden poner mucho más lentas también, también la capacidad visual, el campo visual se ve alterado con la sustancia, entonces sí o sí genera un efecto y un letargo o disminución de las capacidades para poder conducir de manera apropiada. Por eso es importante hacer un llamado a las personas a actuar con responsabilidad, a conducir con responsabilidad y conducirse por la vida apropiadamente también. Claro, ¿cómo convencer a la gente de que con drogas, con cansancio incluso, no son las mismas reacciones, son mucho más lentas? No, el cuerpo evidentemente funciona distinto, como lo señala Camila, con sustancia o con el cansancio, como señala usted, la conducción por tiempos prolongados. El conductor no debería hacerlo más de 4 horas en un tiempo y luego cambiar o detenerse para descansar un momento. Eso genera un impacto directo en las condiciones físicas y psicológicas de la conducción. Los tiempos de reacción son distintos, súmele a ello cualquier otra alteración que pueda generarse dentro del habitáculo, la cabina del conductor, el teléfono celular, el WhatsApp, que hoy en día lo utilizamos constantemente, indiscriminadamente, exactamente, porque y son uno de los factores principales que detonan los accidentes de tránsito, el descuido en la conducción. Uno a veces no se da cuenta que está cansado. Yo hace unos, no sé, 10 años sería, me ponía a jugar ajedrez a veces con el computador. Jugándole a un programa del computador, me ponía a jugar, casi siempre me ganaba, pero llegaba hasta los números 50. A 50 jugaba por ahí, 48, 50, 52, me ganaba. Pero un día me di cuenta que en la noche, pasado las 11 de la noche, cuando jugaba, me ganaba en los 30 y a veces en los 20. Obviamente, yo estaba mucho más lento y yo no me daba cuenta.
Ah, dije yo, a esta hora hay que irse a acostar mejor. Claro, porque, y si uno va manejando a las 11, 12 de la noche, también tiene menos reacciones que... La capacidad de reacción Claro, es mínima, sí. es menos. Porque uno cree que lo hace igual, yo pensaba que lo hacía igual, pero me di cuenta que no, era bastante más lento. O sea, una de las recomendaciones también que se dan a los conductores es que organicen sus viajes, que organicen sus viajes en cuanto al tiempo, si por ejemplo es un viaje muy largo, que pueda a lo mejor ir con alguien que también pueda conducir, cosa poder turnarse, y bueno, en caso por ejemplo de fiesta, de festividad, donde siempre hay consumo de algún tipo de sustancia, por lo general alcohol, también que tengan esta organización de cómo me voy a devolver a la casa, voy a ir conduciendo, voy a tomar un taxi. Que lo piense antes. O que va a haber alguien de turno designado y que se va a cuidar para cachipún, el chofer, claro. ¿cierto? Y Yo siempre juego al cachipún y siempre pierdo. eso requiere organización también. Así, yo juego al cachipún hasta que tú pierdas, me dicen. Ya, vamos. Pero yo creo que eso hay que hacerlo, hay que tomar conciencia, porque después en la vida se acabó y uno dice, pues, ay, ¿por qué no lo hice? Quiero volver el tiempo atrás y no se puede. Ya es tarde. Las lamentaciones, las pérdidas de seres, de familiares, es lamentable. Uno ha participado en muchos accidentes de tránsito con toda la historia que ha tenido en los años, durante los años. Y es lamentable ver en los lugares donde se generan los accidentes, cuando llegan los familiares y tener que ver a un familiar que está fallecido por una irresponsabilidad, ya sea de él o de terceras personas o de otro conductor que lo hacía principalmente conduciendo bajo este tipo de sustancias. Es lamentable, por eso el llamado junto con Camila, Carabineros y Senda es a evitar el consumo de alcohol y drogas en la conducción. Y también uno habla de los fallecimientos, que son lamentables, pero también hay personas que por los heridos, accidentes, mutilados, claro, mutilaciones, heridas, problemas cerebrales después producto de los accidentes, que también son importantes y no deja de ser un dolor para la familia. Yo, por temas periodísticos, a veces uno tiene que ir a varios accidentes y los que están desde los últimos 4 años, el Embalsancoa creo que estaban casi todos seguidos y en algunos llegué al minuto porque yo venía 1 kilómetro más allá cuando fue el accidente, casi lo vimos en la punta. Entonces, pero yo paso por ahí y siento el dolor y eso que no eran mis familiares directos. Entonces imagínense lo que se siente a veces el familiar directo que llegó. Y yo vi el llanto y todo, y cómo funcionábamos, y cómo se pierde la percepción de la realidad. Yo recuerdo el que fue en Yepo, ¿cuánto? 8 kilómetros, 9 kilómetros, y yo llamo como andaba para allá, y llamo a mi casa y digo, oye, hubo un accidente grave aquí, yo estoy bien en ese momento. Me dice, siento las ambulancias que van pasando. Ya, pero estamos a 9 kilómetros, se demorará 6, 7 minutos. Yo allá estábamos con los accidentados y la verdad es que a mí me parecía que ni bomberos, ni carabineros, ni nadie pasaron media hora, a mí me gusta y no llegaban. Y es una cuestión de percepción. Exactamente. Porque ya pasaron por mi casa que estaba a 8 kilómetros, pero no llegaban nunca. Y uno ve ahí tratando de apoyar con la mano a los accidentados. Entonces uno dice, esa cuestión ahí, ahí hay que darse cuenta de que sí, duelen los accidentes. Exactamente. Hay que vivirlo. La idea es no pasarlo. Claro, ¿cómo sacarse ese accidente? Por eso es que hay que ser muy responsable cuando uno va manejando. O sea, tiene que ser responsable. No es llegar y salir nomás. En el cansancio, en las drogas, en el licor, en el cansancio, en todas las cosas. Así que ojalá que consigamos algo, Guido. Ojalá, esa es la idea, las campañas permanentes, que sigamos en cero, y las campañas permanentes que vamos a desarrollar en conjunto son vitales para llegar a la comunidad, para que sobre todo las personas adolescentes, adultos jóvenes, entiendan que no se debe conducir con este tipo de sustancias. Bueno, les agradezco a Gabriela Pacheco, coordinadora comunal de Senda, por estar con nosotros, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, esperamos que las personas también que están viendo puedan también transmitir la información a sus familias y así también evitar cualquier tipo de accidente y promover un estilo de vida saludable también. Si alguien ve que va con trago, con droga, abajo. Exacto. Hay que convencerlo de cualquier manera, es mejor. Así es. Comisario, muchísimas gracias por estar con nosotros y conversar de esto, que ojalá en Linares salgamos mucho mejor con los accidentes abajo. Esperemos y lo vamos a ir conversando ahí semana a semana. Si logramos eso, lo damos por pagado. Gracias, don Así Raúl. que esté muy bien, muchas gracias.